Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la pantalla del canal de la Cooperativa Popular de Electricidad, bienvenidos, bienvenidas a este CPE Noticias de viernes. Estamos en vivo en el canal de YouTube CPTV Canal 2 con mucha información para compartir en este último día de la semana y en la previa de lo que será un fin de semana extra largo en la Argentina. Si les parece, empezamos a repasar lo más importante a través de los títulos. Media sanción a la ley penal juvenil. El gobierno nacional logró darle media sanción en diputados a la reforma penal juvenil que, entre otras cuestiones, baja la edad de imputabilidad a 14 años. El defensor general de La Pampa, Martín Saravia, criticó la medida y dijo que viola la Constitución Nacional. Laboralistas contra la reforma. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, manifestó su rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei. Dijo que si el proyecto se termina convirtiendo en ley, se facilitan los despidos y es la destrucción del derecho al trabajo. Medanito, el PRO no acompañará. El bloque PRO-MID anticipó su rechazo en la Cámara de Diputados al proyecto del gobernador Silioto para que Pampetrol se haga cargo de Medanito por 24 meses. Los legisladores opositores piden que se haga un nuevo llamado a licitación con un porcentaje menor de regalías. Con 149 votos a favor y 100 en contra, el gobierno nacional se anotó ayer una doble victoria en la Cámara de Diputados porque aprobó, por un lado, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y, por el otro, la reforma penal juvenil, que, entre otras cuestiones, baja la edad de imputabilidad a 14 años. Martín Saravia, defensor general de la provincia de La Pampa, charló con nosotros sobre este proyecto, que todavía le falta media sanción en el Senado para convertirse en ley, y esto nos dijo. Ya se ha insistido en otras oportunidades también con estos mismos proyectos que parecería ser como los solucionadores a la problemática de la criminalidad en general, pero es más dramático cuando se piensa en las adolescencias. Los organismos internacionales han planteado la necesidad de ir modificando la ley nacional, la 22278, que viene ya de la época de la dictadura militar. Eso es así, incluso compartimos la idea de la modificación, pero no en el sentido por ahí que se viene planteando desde el gobierno, fundamentalmente en cuanto a la baja de la edad de punibilidad o el aumento de penas y demás. Son dos aristas que fundamentalmente los organismos internacionales han exigido o han planteado en la necesidad de no tocar, no modificar. Por eso, en ese contexto, técnicamente la iniciativa viola las convenciones internacionales, viola la Constitución Nacional. Obviamente que va a haber a futuro planteos en ese sentido. Viola toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entendemos que viola también la excepcionalidad, como decía, y la brevedad del encierro, el aumentar las penas a 20 años, sobre todo en adolescentes, digamos, ¿no? Que son personas mucho más vulnerables que los adultos, donde el desarrollo madurativo es totalmente diferente, las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, golpea mucho más las adicciones, golpea mucho más el entorno, pero además, si la idea es atacar la criminalidad, cuando uno empieza a investigar cuáles son los crímenes que se cometen, no están los adolescentes o los niños allí metidos. Es verdad que el gobierno dice, bueno, pero los países de la región, por ejemplo, tienen la edad de punibilidad mucho más baja que nosotros, es verdad, pero no cuenta la otra parte, o sea que las tasas de homicidios son mucho mayores en los países hermanos. Si uno se fija en el caso de Argentina, bueno, tenemos 26 años, pero nuestras tasas de homicidio desde el 2001 a la fecha vienen reduciéndose en los distintos gobiernos. De 9, 10 homicidios cada 100.000 habitantes, estamos hoy en 3,7. Son cifras cercanas a los países europeos, o sea, cuando uno ve, en el caso de Paraguay, la edad está en 14 y las tasas de homicidio está el doble que nosotros, está en alrededor de 6 y pico homicidios cada 100.000 habitantes. Uruguay, que la tiene en 13 años a la edad, las tasas están en 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Esas cifras son un elemento contundente, objetivo, que demuestran que es un camino equivocado. No estoy minimizando la situación que acontece con la víctima porque es parte del proceso en involucrarla también en esto. Lo que estoy diciendo es que no entendemos que sea el camino en la baja de la edad
para resolver precisamente el problema de la criminalidad. Eh, digo, esto empeora también la situación, social, vincular, digamos, de estos adolescentes, la posibilidad de que vayan a cárceles comunes con adultos, esto empeora por ahí toda la situación. Obviamente que la letra de la ley te va a decir que no pueden estar en lugares comunes, obviamente con adultos y demás, eso está claro. En Argentina tenemos muchos problemas de hacinamiento, en La Pampa peor aún, pero si uno empieza a aumentar el número de adolescentes para ingresar, obviamente que no, en ese contexto no tendríamos lugares, tendríamos que empezar a adaptar lugares o a crear nuevos lugares. Por eso que los procesos, no estamos diciendo que no hay que responsabilizarlos, no, eso no estamos negando, hay que responsabilizar a nuestros adolescentes de los delitos que cometen, pero es distinto los procesos de responsabilización, procesos que apuntan a la restauración, a la reparación, a lo socioeducativo, distinto que la punibilidad, el condenarlos, el meterlos presos. Y envalentonado el gobierno nacional después de las victorias el miércoles y jueves en el Congreso de la Nación, en el Senado y en Cámara de Diputados, una vez más insiste y envía al Congreso el financiamiento universitario. Sí, así como lo escucharon, el gobierno nacional amplió el temario de sesiones extraordinarias y las extendió hasta el sábado 28 de febrero, un día antes de que el presidente de la Nación, Javier Milei, abra el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Dentro del temario está, una vez más, incluido el proyecto de financiamiento universitario. El gobierno se niega a aplicar la ley, que ya está sancionada, que fue vetada por el presidente y que fue nuevamente ratificada por el Congreso de la Nación. Esto se da el día después de que el gobierno nacional recibiera o intentara en realidad realizar una afrenta contra una demanda que tenía en la justicia, ¿sí? Busca desactivar los frentes legales y judiciales que tiene abiertos. De hecho, ayer el presidente, gente del gobierno nacional, del presidente Milei, se reunió con autoridades universitarias. ¿Qué hará el Congreso de la Nación? Una vez más teniendo que debatir este tema que ahora, como decimos, está en la justicia. El gobierno tiene que, de una vez por todas, poner la ley en marcha, darle los fondos que le corresponden a las universidades nacionales, pero envalentonado por los triunfos y por la buena sintonía que ha logrado con otros bloques en el Congreso de la Nación, el gobierno nacional busca colar este tema en las sesiones extraordinarias que van a ir hasta el próximo 28 de febrero. Y ahora vamos a cambiar de tema, pero seguimos vinculados al Congreso de la Nación. El pasado miércoles, ustedes saben, en realidad madrugada del jueves, el gobierno nacional consiguió aprobar, darle media sanción a la polémica reforma laboral. Y son varios los frentes o los costados desde los cuales se critica a esta reforma o modernización laboral, como la ha llamado el gobierno de Milei. Abogados laboralistas. De hecho, vamos a escuchar al presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, a Matías Cremonte, que critican, son muy críticos con esta reforma laboral porque entienden que no tiene nada de modernización, entienden que la asimetría entre el empleador y el empleado va a ser cada vez mayor y que incluso pone patas para arriba los derechos de los trabajadores. Es la destrucción del derecho del trabajo, porque la esencia del derecho laboral se basa en la existencia de el reconocimiento de que hay una desigualdad muy evidente entre el poder que tiene un empresario que puede contratar a una persona o a otra y la debilidad que tiene frente a ese poder un trabajador o una trabajadora individualmente considerados. Entonces, lo que la ley laboral hace es incorporar una serie de herramientas, instrumentos para que esos trabajadores en situación de debilidad en esa relación puedan de algún modo tener herramientas para oponerse a algún cambio de modificaciones, para plantear el cumplimiento de determinados derechos. Bueno, la reforma elimina esos instrumentos, esas pequeñas cuotas de poder de los trabajadores. Por ejemplo, se instaura el sistema de banco de horas, ¿no? Que es una flexibilización total de la jornada de trabajo. Podemos
después profundizarlo si querés, pero como para demostrar esto que estoy diciendo, lo que dice la reforma laboral es que el sistema de banco de horas deberá ser acordado voluntariamente entre el trabajador y el empresario. Bueno, no hay libertad, no hay autonomía de la voluntad. Si un empresario le dice a los trabajadores, ahora comenzamos a hacer nuestra jornada por un banco de horas, el que dice que no, si alguien dice que no, va a ser despedido. ¿Entendés que esto modifica de alguna manera las formas de trabajo, en tanto puede haber más despidos, contrataciones cortas, digo, porque también se amplían los regímenes de periodo de prueba? Sí, y pensá que la primera contradicción es que una ley que se propone generar puestos de trabajo, crear empleo, lo primero que hace es facilitar los despidos. Ahí ya hay una primera evidencia. Y el periodo de prueba, que también es otra de las dificultades para crear empleo, su extensión, ya fue extendido por la ley Bases hace 1 año y medio y eso no generó la creación de puestos de trabajo. Al contrario, se fueron destruyendo puestos de trabajo. ¿Cómo quedan, no, las licencias? Porque había muchas dudas sobre eso, las licencias, bueno, por maternidad, lo que tiene que ver con, bueno, el amamantamiento, digo, y todas esas cuestiones, incluso, digo, los regímenes, ¿no? De cuidados, las licencias que tenemos por atención familiar, digo, somos incluso las mujeres las que siempre, o en su mayoría, ¿no? Cargamos con todo eso. Nada va a mejorar y probablemente empeore. Nada va a mejorar porque no se modifican las licencias y siguen existiendo las mismas licencias por maternidad, más allá de que se permite trabajar hasta 10 días antes del parto, siguen siendo 90 días la licencia por Eso, maternidad. y digo, y en estos acuerdos que pueden darse dentro de las empresas con los trabajadores, digo, todo podría cambiar, ¿o no? Sí, pero sí, seguro que sí, pero además tampoco se modifican las licencias por nacimiento de hijo del caso de los trabajadores varones, sigue Ujú. siendo 42 días. Entonces, nada apunta hacia lo que debiera ser una modernización laboral, que es, por ejemplo, modificar el régimen de licencias, que efectivamente está muy desactualizado y que nada tiene que ver con el reconocimiento de las tareas de cuidado, Ujú. la compatibilidad entre la vida familiar y la vida laboral. Federico Sturzenegger estuvo ahí explicando en radio con Feynman de, bueno, si jugaste al fútbol, te lastimaste, no es tu patrón el que se tiene que hacer cargo, o si te lastimas en el trabajo tampoco, digo, no es el patrón el que tiene que hacerse cargo de pagarte tu salario un 100%. Hoy cualquier persona, cualquier trabajador o trabajadora que se enferma o tiene un accidente, lo que sea, fuera del trabajo, fuera del ámbito del trabajo, tiene derecho a un periodo, bueno, al que le indican como reposo o de recuperación y Ujú. no ir a trabajar sin reducción de su salario. Bueno, lo que la reforma ahora propone es que mientras uno no puede ir a trabajar por una enfermedad, por lo que sea, cobre el 75% del salario, pero que si ese accidente, si esa lesión o enfermedad es consecuencia de una actividad riesgosa que el trabajador pudo prever que se podía accidentar, el ejemplo que daba ayer Sturzenegger era, por ejemplo, el Ujú. partido de fútbol, ahí se va a cobrar solo la mitad del salario. Uno de los puntos claves que se debatió en el medio de la reforma laboral era la derogación del Estatuto del Periodista, que lo veníamos contando nosotros en las diferentes ediciones de nuestro noticiero. De hecho, los referentes del Sindicato de Prensa Zona Sur se habían reunido con los senadores y la senadora Guala, los senadores Cronenberger, Benzuzán y la senadora Guala, para pedirles que no acompañen la derogación del estatuto porque entienden que va contra la libertad de prensa. Bueno, más allá de las reuniones y más allá de algunos compromisos, tanto Guala como Cronenberger votaron a favor de derogar el Estatuto del Periodista y Milton Fernández, el secretario general del CIPREN, charló con nosotros acerca de esta actitud que tuvieron los dos senadores de la provincia de La Pampa. Sí, la reflexión es que lamentablemente es otro golpe duro desde el lado de la política para el sindicato nuestro. Sí, teníamos un poco de esperanza en un voto
digo, después de las reuniones que nosotros tuvimos con los legisladores, los dos estaban de acuerdo de que una derogación no era lo ideal, sino una modernización, como están diciendo ellos. Viendo el voto negativo para nuestro sindicato, la reflexión es que, bueno, Victoria Guala, de alguna manera, una persona muy joven y con muchos años por delante y una presión enorme, me imagino que sus necesidades tienen más poder que sus convicciones. Pero la verdad que lo de Daniel Koneberger, un legislador de una provincia donde los salarios se pagan, todavía se pagan, donde no hay necesidad económica urgente como en otras provincias, creíamos que era un voto un poco más que no estaba atado a una necesidad política. Sí, nos extrañó muchísimo, esperábamos un voto positivo de él, aunque sea, pero bueno, las complicaciones que se vienen ahora son enormes porque es un estatuto que es lo que rige nuestra actividad, y lo más lamentable, que lo que la gente no sabe, es que en un año se suspende, pero no hay nada escrito en el medio de lo que pueda pasar en este año. Milton, así como hubo reuniones con los senadores que representan a la provincia de La Pampa, antes, digamos, de que se tratara en el Senado el proyecto de reforma, ¿van a hacer lo mismo con diputados? ¿Van a pedir, digamos, reunirse con los diputados que van a tener que también emitir el voto? Sí, claro, desde el lado de la Federación estamos haciendo una campaña nacional para juntarnos con los legisladores, con los diputados en este caso. Vamos a contarle la historia del estatuto, vamos a decirle que el estatuto, si bien es anacrónico, está sumamente vigente en todas sus actividades. Vamos a desmentir que despedir a un periodista en el estatuto nunca fue una complicación, todo lo contrario, se la pasan despidiendo periodistas y más en los medios hegemónicos. Así que, bueno, les vamos a contar un poco la historia, y que abrir el estatuto sería incorporar nuevas actividades, nuevos derechos justamente. Modernizar no es derogar. ¿Cuál es el punto más negativo que se le encuentra a la derogación del estatuto periodístico? Es el punto principal donde garantiza un trabajo en blanco para cualquier periodista y comunicador de la República Argentina. El que lee esa ley lo que garantiza es un trabajador en blanco. Y eso está en riesgo. Y eso, claro que está en riesgo. Y el profesionalismo de la actividad tiene que ver con la seguridad también del periodista, de tener una idea de dónde va a trabajar, si le van a renovar el contrato a los 3 meses cuando esa persona se equivoque, cuando no le guste al patrón lo que el periodista dice o entienda. Así que nada más y nada menos que lo que está en riesgo es la libertad de expresión. Y una muy mala noticia para los vecinos y vecinas de Santa Rosa, de Toay también, en la prueba, en el inicio de este fin de semana extra largo, porque una vez más se rompió el acueducto del río Colorado. Sí, y la verdad que el arreglo va a llevar muchas horas, alrededor de 30 horas va a llevar el arreglo. Ya esto se detectó ayer en las últimas horas del día y rápidamente el equipo técnico viajó a unos 242 kilómetros de Santa Rosa para reemplazar un tramo de 4,5 metros de cañería Prodinco de 1.200 de diámetro. 30 horas estiman que va a llevar la reparación y el posterior llenado del acueducto, por lo que piden cuidar el agua potable. De hecho, en Santa Rosa y Toay, por ejemplo, se va a mantener con el uso de las reservas que tienen cada una de las 2 ciudades de nuestra provincia, pero el plazo de llenado y de normalización del servicio puede variar de acuerdo a las condiciones operativas. Nos vamos a ir a una pausa, tenemos mucho todavía por compartir, quédense que ya venimos.
Continuamos en la pantalla del canal Cooperativo con este CP Noticias de viernes, el último de la semana, y vamos a ocuparnos ahora de la educación. Bueno, ayer Lautaro compartía una noticia que tenía que ver con la cantidad de días de clase que van a tener cada una de las provincias. Bueno, hay que dejarle un gran signo de interrogación a esta cuestión, porque a esta altura del mes de febrero no se sabe si todas las provincias van a comenzar a término. La crisis económica que atraviesa a la Argentina, por supuesto, no es ajena al sistema educativo, no es ajena a los y las docentes de la Argentina. Y en ese marco, la secretaria general de CETERA, Sonia Leso, está de recorrida por las provincias y hoy estuvo acá, en la sede de UTELPA, charlando con los y las docentes de nuestra provincia. No descartan que se postergue el inicio de las clases y además analizan medidas para manifestarse en las próximas semanas contra la reforma laboral. Desde el sector educativo también tenemos una fuerte avanzada. El desfinanciamiento de la educación, lo que se votó en diciembre en el Congreso de la Nación, que supone un ajuste brutal al presupuesto educativo, no solo en salarios, en el FONID, que iba a las provincias, en lo que tiene que ver con el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, que iba a las provincias más pobres, todo lo que tiene que ver con la construcción de jardines de infantes, de escuelas secundarias, es todos esos fondos que eran fondos nacionales que venían a cada una de nuestras provincias. Eso está no solo subejecutado, sino que el gobierno nacional el año pasado, cuando se votó el presupuesto, votó un ajuste de todo eso. También de la Ley de Educación Técnica y Profesional. En ese marco y en ese contexto, nosotros tenemos un congreso de CETERA el día 19. Vamos a discutir en el marco de ese Congreso Nacional un plan de lucha nacional que retome no solamente la discusión presupuestaria, salarial, del FONID y todo lo demás, sino también todo lo que tiene que ver con la ley de libertad educativa, y hago asteriscos porque es una ley que no tiene nada de libertad y mucho menos de educativa. Es una ley que deja a merced de las corporaciones, de las empresas, la educación. La educación nacional, laica, pública, obligatoria, desaparece en la Argentina. Y eso el gobierno nacional lo quiere tratar cuanto antes. Creemos que hay que plantear una nueva ley de financiamiento educativo. Creemos que es el momento, lo estamos discutiendo con pedagogos y pedagogas de todo el país. Vamos a plantear ese debate también en cada una de nuestras provincias sobre qué nueva ley de financiamiento educativo requiere esta etapa para financiar la educación pública y no llegar a una situación extrema de privatización y mercantilización de la educación. ¿Entienden que ya estamos a un punto donde el paro nacional general es necesario sí o sí para llamar la atención a raíz de todo lo que está pasando? Estamos hablando de una reforma laboral que va en contra de todos los derechos de los trabajadores y por ahí las bases están sintiendo que no se ha hecho todavía ese paro general que genere el impacto necesario. Nosotros somos de la CTA. Estamos en la CTA y defendemos a nuestra CTA. Nosotros hicimos un paro nacional. Y nosotros de diciembre que veníamos planteando junto a otros sectores del movimiento obrero que si se votaba o se llevaba a la Cámara de Diputados la reforma laboral, nosotros íbamos a estar en la calle movilizados y íbamos a plantear un paro nacional. Y la situación en el frigorífico de General Pico está cada vez más lejos de la solución. Son cada vez más los trabajadores que están recibiendo telegrama de despido y hoy a la mañana hubo una asamblea, ¿sí?, en las puertas del frigorífico allí en la ciudad del norte pampeano. 79 trabajadores de Trenel, sí, de una localidad que tiene 4.000 habitantes. Imagínense ustedes que 79 trabajadores recibieron en las últimas horas el telegrama de despido y en General Pico ya son 150 los trabajadores que han recibido el telegrama. Hoy se reunieron en asamblea. Están reclamando la indemnización que no se pagó. De hecho, contaban los trabajadores y las trabajadoras que les ofrecieron solo abonarles el 50% de la indemnización. Esta empresa que corresponde en realidad a la familia Lowenstein, que enfrenta desde hace un tiempo un rojo financiero importante, que tiene una cantidad
también importante de cheques rechazados y una deuda millonaria. Un frigorífico que faenaba hasta hace algunos meses atrás 600 vacunos diarios y pasó a apenas 50 cabezas por día. 450 trabajadores suspendidos, y a esto se le suma el agravamiento de la crisis por los ya más de 200 trabajadores y trabajadoras despedidos. Una situación muy angustiante la que se está viviendo allí en el norte de nuestra provincia. Vamos a hablar ahora de una causa judicial que involucra a estafas en la construcción de viviendas. Una empresa de nombre AXA que desde hace un tiempo ya que viene afrontando un proceso judicial, y hoy hubo una audiencia en la ciudad judicial acá de Santa Rosa. Acordaron un juicio abreviado, pero la querella, que si bien dio luz verde para ese juicio abreviado, pidió que los dueños cumplan su pena en una cárcel común, que ya no más estén con prisión domiciliaria. Están acusados tanto Luciano Andrada y Dayana Krenz, que son los responsables de la constructora AXA, Sociedad Anónima, por 15 estafas. En todos los casos, las víctimas son personas que aseguran haber anticipado fondos a la firma para la construcción de viviendas particulares, pero nunca recibieron contraprestación alguna. El abogado de las familias, el abogado creyente, que es Ruggiero, de apellido, pidió 3 años de prisión de efectivo cumplimiento más las costas, teniendo en cuenta que los dos responsables están con prisión domiciliaria. Además, dijo, y esta es la mala noticia para las familias, que los imputados no disponen del dinero para devolver los fondos que las víctimas anticiparon. Por eso tendrán que recurrir al ámbito civil para buscar alguna reparación. Bueno, una situación bastante compleja. Son 15 familias, al menos las que se han presentado en esta demanda, y que se encuentran con esta situación de que no les van a devolver el dinero, más allá de la causa judicial que por supuesto sigue su curso con este pedido de prisión y la aceptación del juicio abreviado. Vamos a hablar ahora de Medanito, ¿sí? Porque saben ustedes que el gobernador de la provincia, Sergio Silioto, antes de comenzar su licencia, envió a la Cámara de Diputados de la provincia un nuevo proyecto después de que quedara desierta la licitación. Ese proyecto contempla que por 2 años, 24 meses, Pampetrol se haga cargo de la explotación del área, de la principal área hidrocarburífera que tiene la provincia de La Pampa. Ya uno de los aliados que tuvo el Frejupa para aprobar el primer pliego de licitación, que fue el PROMID, bueno, ya se bajaron. Ya anticiparon desde el bloque opositor que no van a acompañar y le están pidiendo a Silioto que arme un nuevo proceso de licitación y que baje las regalías que se le piden a las empresas. Recibimos después un nuevo proyecto en el día de ayer donde el Ejecutivo propone hacerse cargo del área a través de Pampetrol, pero con premisas que dejan mucho que desear en sentido que perjudican severamente al yacimiento, a 25 de mayo, a los trabajadores, ya que solo habla de mantener operativa el área y no habla de hacer inversión, y expresamente lo aclara que no va a invertir, ni va a remediar, ni va a tomar acciones que son las que generan la mano de obra gruesa en el sector. ¿Les llama la atención a ustedes que desde el gobierno no intenten, digamos, con un nuevo proyecto que convoque a una nueva licitación? Es la herramienta que debería usar el Ejecutivo, que es la que garantiza la transparencia, la puja entre los sectores privados, que permita, con una premisa razonable, una premisa de un piso acorde a lo que es hoy la explotación del sector a nivel nacional, internacional, que respete los costos de extracción y obviamente que tenga las exigencias de la inversión, y que esto es lo que genera la mano de obra, como te decía. Este proyecto de mantenimiento no garantiza conservar las fuentes de trabajo. Nosotros vemos que por experiencia en lo que ha pasado en otras áreas de Medanito Sudeste, que se ha hecho cargo Pampetrol ante la ausencia de licitaciones, 3 licitaciones que no prosperaron y se hizo cargo, el yacimiento decayó enormemente, la mano de obra se cayó. Tenés el último periodo de PCR en el cual vemos que deja de invertir en nuevos pozos, en remediación
expropiaciones y eso se traduce en menos mano de obra. Hoy hay un problema severo en 25 de mayo respecto a la ocupación laboral y hay una enorme preocupación por este proyecto en las distintas empresas que conviven con el sector petrolero y que dan servicio a ese sector, al yacimiento. Enrique, o sea, desde el PRO no están dispuestos a acompañar este proyecto o hay cosas del proyecto que no quieren acompañar. Este proyecto es inviable por donde se lo mire. No hay un aspecto positivo. Lo único que hace es poner en estado de regulación y mantener solamente la extracción para que no se venga abajo el yacimiento, por decirlo de alguna manera, pero es perjudicial para la provincia, para los ingresos provinciales, es de todos los pampeanos del yacimiento, no es del gobierno de turno quien a partir de la administración sacaría los ingresos necesarios para subsistir y punto. Entonces entendemos que es un momento donde hay que discutir un nuevo proyecto razonable, con condiciones tal como lo veníamos proponiendo desde hace un año prácticamente, que debía ser el piso de regalía, las inversiones que debían hacerse. Hay novedades en la provincia de Santa Fe con relación al acuartelamiento y a las protestas que se dieron durante varios días de parte de la policía de la provincia del Litoral Argentino. Hoy confirmó el gobierno de Santa Fe que la policía tiene un nuevo jefe. El jefe se llama Danilo Villán, que ha relevado de sus funciones al ex titular de la policía, Guillermo Solari. En lo que tiene que ver con la investigación judicial por las protestas y por el acuartelamiento de los agentes, la Fiscalía imputó en las últimas horas a 11 efectivos que participaron de las manifestaciones. Más allá de que habían sido absueltos, habían sido perdonados por el gobierno de Santa Fe, por el propio gobernador Puyaro, que había dicho que en una primera instancia que le iban a sacar el arma reglamentaria y el chaleco, pero que luego para poner fin a las protestas había dicho el propio gobernador que estas sanciones quedaban sin ningún tipo de efecto. Más allá de esta cuestión, aclararon desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Santa Fe que el trámite procesal debía realizarse a pesar de esta cuestión que yo les manifiesto. Recordamos que el gobernador anunció en las horas de ayer, de jueves, en la mañana de jueves, que ningún policía de la provincia de Santa Fe va a percibir un sueldo menor a 1.350.000 pesos, y luego de este anuncio las protestas en toda la provincia fueron levantadas. Nos vamos a ir a una pausa, todavía nos queda más en esta edición de viernes, quédense que ya venimos. Último bloque de viernes, último bloque de la semana para CPE Noticias, y es momento de abrir el capítulo internacional con dos noticias que involucran directamente al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Una porque dio una entrevista en las últimas horas la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y habló de la relación con el mandatario estadounidense. Primero dijo que va a haber elecciones justas y libres, como lo establece la Constitución, en un corto plazo, aunque claro, no dijo Delcy Rodríguez cuándo es que ella va a llamar a elecciones en su país. Dijo que primero para eso tiene que afinar el diálogo político con los sectores de la oposición venezolana. Consultada acerca de la relación con Donald Trump, dijo que ella es la encargada de la presidencia de Venezuela y no Donald Trump. Además dijo que Maduro es el presidente legítimo de Venezuela y que tanto él como la primera dama Cilia Flores son inocentes. Y hablando de Donald Trump, en las próximas horas va a recibir a un presidente del que ha sido muy crítico durante su mandato. Estamos hablando del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Eso se va a dar la próxima semana allí en la Casa Blanca, en Washington, donde Donald Trump va a estar recibiendo al presidente de nuestro país vecino.
En medio de esa reunión se va a dar una negociación considerada estratégica por los Estados Unidos, que es por la minería de las tierras raras, algo que negocia el presidente de Brasil, Lula da Silva, con el gigante del norte. Más allá de esto, Lula, o desde Brasil, leen esta visita en clave electoral. Recordamos que este año en realidad, en octubre del 2026, va a haber elecciones presidenciales en Brasil y ya los escenarios previos marcan una polarización muy parecida a la de 2022, cuando Lula le ganó a Jair Bolsonaro. Quien ahora se presentaría por el lado de la oposición en Brasil sería el hijo de Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro. Falta para eso, pero seguramente lo iremos descubriendo con el correr de los próximos meses, porque este año Brasil, un aliado estratégico en lo económico para la Argentina, va a ir a las urnas. Vamos a hablar ahora de una nueva tecnicatura que se va a estar dando en la provincia de La Pampa, tecnicatura en manejo del fuego. Va a ser exclusivamente virtual, ya están abiertas las inscripciones y la cursada comienza el próximo 9 de marzo. A lo largo del año pasado tuvimos charlas fundamentalmente con el Ministerio de la Producción, con la ministra Fernanda González, con la idea de traer la tecnicatura que se está dictando en la Universidad Nacional de los Comechingones, que está situada en Merlo, San Luis, para acá, fundamentalmente para tratar de que aquellos que utilizan el fuego dentro de la provincia y las zonas aledañas, tengan un poco más de técnica y más conocimiento para poder usarlo, lo que nosotros denominamos el fuego bueno, ¿no? Fundamentalmente el tema de las quemas prescriptas, etc. Se hace a través de la Facultad de Agronomía. Esta tecnicatura es virtual. Desde la época de la pandemia ya veníamos con estas ideas, pero lo pudimos ejecutar durante la época de la pandemia, de virtualizar la parte teórica. Y hay una semana al año, la tecnicatura son 2 años y medio, una semana al año que los estudiantes tienen que venir a la instancia presencial, digamos. ¿Para hacer trabajo de campo? Exacto, para hacer todo lo que no podemos hacer en formato virtual, lo hacemos durante esa semana. Esa semana es intensiva, estamos hablando de 6 días, donde le mostramos, digamos, todo, ya te digo, todo aquel equipamiento que no podemos ofrecérselo en formato virtual, se lo mostramos y utilizamos en las prácticas de campo. ¿Por qué crees que es importante, ¿no?, esta tecnicatura, en el sentido de que, quienes terminan, ¿no?, sus estudios, quienes culminan sus estudios, van a ser técnicos en el manejo del fuego? ¿Por qué crees que es importante para la provincia? Y como esta provincia, ya te digo, es una provincia que utiliza mucho el fuego, la idea es que aquel que se recibe de técnico salga con todos los conocimientos básicos para, fundamentalmente, la seguridad de las personas, pero también de los bienes y, digamos, un uso ecológico del fuego. Bien. ¿El técnico o la técnica, con qué herramientas, decime 3 o 4, ¿no?, para que quienes nos están viendo la conozcan, con qué herramientas, va a salir de esa carrera? Bueno, nosotros apuntamos no solo al uso del fuego, al uso racional del fuego, sino al combate, pero algo que para nosotros es muy importante, el manejo de combustible previo. Cuando hablamos de manejo de combustible estamos hablando de vegetación que se pueda quemar, ¿eh? Entonces, nosotros pretendemos que antes de que haya un incendio catastrófico, el personal esté en condiciones de hacer un uso, una disminución de combustible, ya sea disminuyendo, por ejemplo, los fachinales. Hay sectores en el campo donde uno sabe que si eso se quema va a ser un incendio catastrófico que no lo vamos a poder apagar. Y salida laboral, porque muchos, ¿no?, estudiamos pensando en nuestro futuro. ¿Hay un nicho acá en la provincia para eso? Mira, nosotros tenemos, porque tenemos alrededor de 150 normalmente, desde que está en forma virtualizada tenemos alrededor de 150, 160 inscriptos todos los años. En el caso del nodo pampeano, por decir así, tenemos alrededor de 70 inscriptos. Ahí tenemos de todo, fundamentalmente gente que trabaja en las áreas de prevención y combate de incendios,
Ese es el grueso, digamos, un 60-70%. Y antes de la despedida es momento de repasar cómo va a estar el tiempo para mañana en la provincia de La Pampa, con una alerta para toda nuestra jurisdicción. La Pampa está bajo alerta amarilla por tormentas fuertes para mañana la noche. Real y Coipico tendrán un día con cielo inestable y esto que decíamos, tormentas fuertes para la noche con viento del noroeste soplando durante toda la jornada, mínima 17, máxima de 28. Catriló y General Hacha también, mismas condiciones. En Victorica la mínima será de 16, la máxima de 29. Se esperan tormentas aisladas en la tarde y tormentas fuertes para la noche con viento del norte soplando con intensidad durante toda la jornada. Y en el sudoeste, en 25 de mayo, la mínima también será 16, la máxima de 29, tormentas fuertes para la tarde y para la noche se esperan. ¿Qué pasa en la capital pampeana? Si les parece, lo repasamos. Cómo se viene el fin de semana largo en nuestra ciudad, mínima 17, máxima 28 para mañana sábado, con esta alerta vigente amarilla por tormentas fuertes, con el cielo inestable durante todo el día y la tormenta, como decíamos, llegando en las últimas horas de la jornada. Domingo, sin lluvias a la vista y empieza a subir la temperatura, la mínima 17, máxima 30, cielo parcialmente nublado. El lunes se va a hacer sentir el viento norte y la temperatura va a pegar un salto a los 34 de máxima, mínima 18, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Misma situación el martes, en el último día del feriado largo, una mínima 19, una máxima 35. El miércoles, atención, porque rota el viento, va a ser viento sur y empieza a traer algo de alivio térmico para el resto de la semana. El miércoles tendremos que soportar una máxima de 34, una mínima de 18. El jueves, fíjense que baja la máxima a 31, la mínima será de 20, con el cielo parcialmente nublado. Y con esto nos despedimos, con esto hemos llegado al final de esta edición de viernes de CPE Noticias, a las puertas ya de comenzar un nuevo fin de semana XL en toda la provincia, fin de semana de 4 días. Nos vamos a reencontrar nosotros el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos, que tengan un muy buen cierre de semana y un mejor inicio de fin de semana largo. Chau, chau.